Bueno amigos, nuevamente de Pistón Amarillo y bueno, aquí estamos nuevamente tratando de explicar temas y ampliar conocimientos, y si hay equivocaciones en estos videos pues recibo las críticas. No soy de los que cierro los comentarios porque me dijeron que hice algo mal, no hay problema con eso. Antes de empezar el tema, pues les quiero comentar que habíamos hablado en un video anterior de que íbamos a hablar de la MIMAS, pero pues mucha gente por el YouTube me está diciendo: don Víctor, hablemos un poco de los problemas de la KTM 200, hablemos un poco de las bobinas, hablemos un poco de las bombas. Bueno, vamos a hacer este video eh, enfocándonos en los problemas más comunes de la KTM, aunque es un tema que ya hemos hablado muchas veces, pues vamos a volver a reiterarlo con el ánimo de seguir despejando dudas con esta moto. Mucha gente critica esta moto, no, que esa moto tan mala, que esa moto molesta mucho. Hoy en día todas las motos molestan en algún grado de complejidad, entonces no es para tanto para criticar, yo diría que más bien es para saber que toca tener más cuidados. Y no solamente es con la KTM Duke 200, si nosotros vemos motos mucho más finas de la línea KTM Austria, vamos a ver que la 690 tiene problemas, vamos a ver que la CMC 690 Enduro tiene problemas, vamos a ver que la 1290 tiene problemas, y que en este tipo de motos es costoso arreglar, un diagnóstico es costoso. Entonces, para que de pronto no se estigmaticen tanto la moto, a pesar de que hemos dicho que tienen muchos problemitas, hay gente que las ha cuidado muchísimo y no ha habido tantos problemas. Vamos a empezar el tema con las bobinas. Vamos a hablar de las bobinas y al final de ese tema de las bobinas pues hacemos una introducción, un tema práctico, algo de conocimiento acerca de las bobinas. Lo primero que hay que hablar: las bobinas de 200, pues la particularidad de ellas es que tienden a quemar el embobinado o toda la parte de cobre. Don Víctor, es que la moto de tal moto le sirve. Hombre, nosotros hemos visto, por ejemplo, que con las motos con la bobina como el AGN, que es la que más la gente utiliza, podemos observar lo siguiente. Miremos el gruesor del núcleo. Podemos ver que es un núcleo un poco más delgado, tanto de ancho como de el gruesor que presenta estos núcleos acá. Entonces, lógicamente que el embobinado también es un poquito más corto, yo diría 1 milímetro. Entonces mucha gente tiende a utilizar esta bobina de GN, que le adaptamos esta pacha, como ustedes pueden ver acá. Yo no hice este trabajo, se lo quité una moto que ustedes pueden ver que esta bobina está impecable, no tiene nada. Pero ¿qué pasa con esta bobina? En muchas motos funciona, y no me pregunten por qué, en otras no. Esta moto llevaba un mes en una Duke 200 y, oh sorpresa, no cargaba full la batería, a pesar de que no estaba mala. Precios, interesante de precios, porque pues digamos que la GN vale 110 mil pesos colombianos. La original KTM está en 320, 390 mil pesos, si viene etiquetada en su caja de KTM. Muchos amigos y otras personas las traen importadas y la están vendiendo en 250. Y adicional, tenemos ahora que la bobina de la FI, de la Pulsar FI, le está sirviendo también. El valor de esa bobina en esa moto está más o menos entre 155 mil pesos y 180 mil pesos. ¿Cuál es el problema? Que como mucha gente se dio cuenta que esta bobina le sirve a la KTM, usted no consigue esa bobina en ningún lado.
Es decir, que le toca comprar la bobina más cara, así sea del mismo Auteco que valió 180, se la meten a usted en 250. En mi caso particular, pues a mí me las han vendido a 220 y yo las vendo en 250, un ejemplo por decir algo. Don Víctor, es que la bobina vale 180.000 pesos, 150.000 pesos en Auteco. Hermano, tiene toda la razón, pero ¿dónde la vamos a conseguir? Pues usted mismo, si quiere, pasee por toda Bogotá y de pronto la consigue. Se economiza usted 30, 40, 50.000 pesos. Pero eso no está en nuestras manos. El cliente me trae mi repuesto, yo se lo instalo. Le cobro tanto por la instalada. Entonces, la bobina de GN o el estator de bobina la GN viene muy parecido a como viene un estator normal que viene con su CKP o su bobina pulsora. Usted le quita eso y simplemente lo que vamos a ver aquí es que usted le adapta la pacha y queda funcionando. Entonces vamos a ver varios pormenores de este detalle. Entonces, esto es de una bobina bifásica, para que miremos más o menos. Lamentablemente no tenemos en estos momentos, y he tratado de buscar el manual y especificaciones de la GN con bobina trifásica, no la he podido encontrar. Las especificaciones para comparar, para ver cuánto genera. Les quise traer este de bifásica para más o menos tener una idea. La batería que tiene aquí, por ejemplo, es de 7 amperios. La que viene original en la KTM, si mal no recuerdo, es 9 amperios. Entonces podemos decir entonces que la batería que tiene la GN nueva, estaríamos hablando de que tiene una batería de 9 amperios. ¿Para qué? ¿Para qué hago esta aclaración? Para que la batería que tenga la GN modelo nuevo en realidad nos está diciendo que nos sirve. ¿Sí? Me explico. El estator que está aquí nos debe generar el amperaje o el consumo para que mantenga la batería full, sostenga todos los accesorios de la moto y nos mantenga esa batería estable por medio del regulador. Pero yo les pregunto a todos ustedes, a los mecánicos, a los que están allí atrás, ¿la GN qué trae? Trae su sistema de arranque, que es el motor de arranque común y corriente, su luz delantera, alta y baja, sus direccionales, su luz de stop, la bujía que está, o el sistema de encendido que está botando todo el tiempo la chispa para que el motor no se apague y genere la chispa y la explosión. Y no hay más consumo, señores. Entonces, este generador este estator que tiene la GN, la diseñaron para esa moto, para el consumo de esa moto. Ahora podemos pensar que ese estator le sirve a la KTM y mucha gente ha dado fe de que sí, pero ese generador, ese estator lo diseñaron fue para la GN, para el consumo que tiene esa GN. Ahora miremos qué tiene la KTM diferente. Tiene una bomba de combustible. Vamos a decir las cosas adicionales, ¿no? El sistema de inyección. Un bombillo delantero de 55 vatios. Y ustedes saben que en altas pues consume más. Y un ventilador que nos consume cierta cantidad de vatios
cuando se necesita. Entonces miremos que todo este consumo que está aquí lo estamos poniendo con un estator de una moto que no tiene nada de eso. Entonces yo soy de los que digo, para un desvare podemos hacerlo, pero cuando ya tengamos la oportunidad de colocar lo original, vale. Listo. Hay otro estator que estaba en el mercado y que yo lo instalé, 220F, la Pulsar. Este estator era muy parecido, también tocaba adaptarle la pacha, pero hay una diferencia fundamental. El estator de la KTM va bañado en aceite y el estator de la Pulsar seco. Cuando empezó a escasear las bobinas de KTM, nosotros tratamos de que pues de reemplazarlo de alguna forma, porque no lo había y era muy costoso. Nosotros importamos en alguna oportunidad unos y los dimos a un precio moderado, perfecto, venía en su caja original KTM y toda esa cuestión. Pero entonces el problema también con este estator de la Pulsar era que venía para no estar bañado en aceite. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a meternos con la especificación de la KTM. Entonces la KTM nos dice que el alternador nos produce 238 vatios. 238 vatios, señores. Y si nosotros observamos la de la KTM 390, ¿qué nos está diciendo? 238 vatios. ¿Por qué quiero comparar estas dos motos? Porque aunque el estator de la KTM 390 es diferente, pero diferente ¿en qué? En que el cable es más largo. Es decir, que si el de esta moto es de esta longitud, el de la KTM 390 es casi el doble. ¿Por qué? Porque en ese estator va por debajo una parte del cable del embobinado. Entonces es un poquito diferente del embobinado, por así decirlo. Pero miremos que esa moto tiene lo mismo, tiene el mismo sistema de inyección, prácticamente la misma bomba, el mismo consumo. Entonces nosotros sí podríamos reemplazar el estator de la 390 por el de la 200. Es decir, de aquí para allá. De aquí para acá no se puede, a no ser que usted modifique el cableado. En el de la 390 solamente es correr una pacha, queda el cable bastante largo, eso sí, cortar un poco la funda de fibra de vidrio, la protectora, la anticalor, y te queda funcionando muy bien. ¿Listo? En ese caso sí lo podemos hacer. En el caso de la Pulsar FI, pues vamos a verlo. Bueno, estoy tratando de buscar los consumos, digamos, de la FI, de la RS, y pues no está el consumo como tal. Nos dice que es una batería de 8 amperios a 12 voltios, pero ¿qué es lo importante? Digamos, por así decirlo, miremos que hay cosas muy parecidas. El mismo bateaje de los direccionales, aunque en KTM es LED, digamos por ejemplo aquí en un tipo, aquí
en los bombillos de la delantera. Nos está diciendo que tiene 55 vatios y el bombillo es de 55-60 vatios. En altas tiene 50, en bajas tiene 55 y en altas tiene 65 vatios. Entonces miremos que la Pulsar FI, el estator de bobinas, sería adecuado para KTM. ¿Por qué? Porque cumple con los mismos consumos. Tiene una bomba de combustible, tiene un inyector, tiene su chispa, tiene su ventilador, que es prácticamente el mismo. Entonces miremos que hay adaptaciones que podemos hacer sin ningún problema, para que ustedes sepan. Podemos decir entonces que esta moto también tiene 238 de consumo de vatios. Miremos que por ejemplo la bomba tiene, el consumo es de 1.6 amperios. Ahorita en este mismo tema vamos a hablar de la bomba. Entonces todo es muy parecido, entonces podemos decir que sí. ¿En qué cambia mucho? El computador, pero el computador no va a consumir una cosa tan exagerada como para decir que no nos sirve el estator. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño tema de la explicación de estatores para que ustedes entiendan un poco mejor cómo funciona esto. Entonces aquí estamos en el sistema de carga de corriente de una motocicleta. Cuando hablamos de corriente estamos hablando de carga, o sea de amperios, no de voltaje. ¿Listo? Entonces básicamente lo que vamos a ver aquí, o lo que vamos a analizar, es que los generadores de hoy en día están los de dinamo de corriente continua, motores de arranque, y los alternadores de corriente alterna, generadores de corriente. Entonces el dinamo que hablan aquí es porque el motor de arranque es de 12 voltios, mientras que el estator es de corriente alterna. ¿Listo? Entonces básicamente, ¿qué es un alternador? Es algo mecánico que al girar en un campo magnético nos produce un movimiento, y ese movimiento puede ser traducido solamente en movimiento en fuerza o en producción de corriente y de voltaje, lógicamente. Y básicamente la forma de hacerlo es a través de la inducción electromagnética. Ese tema ustedes tienen que investigarlo, porque si no dedicaríamos horas y horas a explicar esto, y pues yo tampoco soy la persona idónea para explicarles un tema tan complejo. Entonces básicamente, ¿para qué se produce corriente? Para cargar la batería, para que después esa batería se rectifique la corriente, la regule, y el voltaje generado va al consumo de la moto. A veces se suministran directamente energía alterna a dispositivos eléctricos de consumo. ¿Como cuáles? Nosotros estamos viendo la KT, que tiene una bobina generadora para luces y otra para carga. Entonces, para que tengamos en cuenta que esto está muy claro en la explicación. Entonces, en un alternador vamos a ver qué partes. Básicamente, ¿qué partes vamos a ver? Pues el rotor que ustedes ven aquí y el estator. Entonces básicamente un rotor gira unido al cigüeñal, ya hay imanes montados, genera el campo magnético, genera inercias. Respecto a estas inercias, ustedes saben que cuando hay un peso, ese peso por sí solo hace movimiento. Esa es la inercia a que hacen referencia en este tema. El estator está fijado al cárter o a la tapa. Es decir, que este puede ir en la tapa volante o puede estar pegado a la cárter, como sucede en la Pulsar 135. Recibe el campo magnético y genera electricidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver un principio de funcionamiento alternador. Es algo básico. Cuando un campo magnético gira alrededor de una bobina, se genera corriente. La bobina, ¿qué tiene? Imanes. La dirección de la corriente cambia cada 180 grados de ángulo de rotación.
Algo técnico no lo vamos a explicar. Esto es un tema interesante. La cantidad de corriente generada varía con el ángulo que tiene la bobina respecto a las líneas de la fuerza magnética, siendo máxima cuando el plano de la bobina está de cara con las líneas de fuerza magnética y se hace cero cuando están de lado. De esta manera se produce corriente alterna en la bobina. Bueno, esto es un tema que digamos que no nos podemos meter tanto, pero ahí nos lo está diciendo clarito. El ángulo respecto a la bobina es la que modifica cómo trabaja esa bobina. ¿Listo? Aquí vimos unos ejemplos. Miremos, 180 grados. Esta es la baja del pico y vuelve y sube otra vez. ¿Listo? Ahora que viene algo que yo quería explicar hace mucho tiempo y pues ya surgió la oportunidad. Tipos de alternadores según imán o electroimán. Con rotor de imanes de 1 o 3 fases AC. Imanes permanentes giran alrededor de la bobina. Casi todas las motocicletas de consumo eléctrico moderado. ¿Qué nos está diciendo esto? Que para el tipo de motocicleta hay un tipo de estator o un tipo de alternador. Con electroimanes que giran dentro de la bobina, 3 fases, motocicletas de gran turismo, mucho consumo eléctrico. Entonces estamos viendo que ahora todas las motos que estamos viendo en el mercado son de este tipo, con el estator pegado a la tapa y el electroimán es el que gira alrededor de ellas. O sea, giran dentro de la bobina. ¿Listo? Los rotores es simplemente aluminio, hierro que llevan los imanes anclados de diferentes maneras en función del tipo de imán, y el número de imanes es un factor clave de las características del rotor. Ojo con este detalle porque mucha gente ve ese rotor como si fuera algo macizo. Ese rotor con un golpe se desprende un imán y no le sirve más el sistema de carga. Los hay de 2, 4, 6, 8, 12, 18 polos, imanes, los cuales tienen que ir montados simétricamente. Esto quiere decir que dentro del rotor pueden ir 2 imanes, como en donde, como lo hemos visto, en un motor de arranque. Pueden ir 4, pueden ir 6, o sea, más corticos, por así decirlo, y así sucesivamente de 12 a 18 polos. Es decir, que el máximo que vamos a tener es uno que tiene 18 imanes alrededor, por así decirlo, para que ustedes me entiendan. Entonces aquí vemos una serie de tablas donde nos muestra más o menos qué hace eso. Que si de 2 polos a tantas imantaciones, 18 polos, 2700 imantaciones. Hace relación a la misma capacidad de generar la corriente. Entonces aquí vemos una explicación clara para que ustedes entiendan por qué hay motos con más o menos polos. En fin, un rotor con muchos polos a baja RPM tendrá más potencia. Miremos, un rotor con muchos polos a bajas RPM tendrá mucho más potencia, pero a altas RPM se estanca, se satura. A la inversa, que uno de pocos polos que a bajas RPM tendrá poca potencia, pero a altas RPM dará un buen rendimiento. En motos de inyección, como nos está explicando este tema aquí, necesitamos que al principio esté todo perfecto, es decir, que sostiene el voltaje en 14 voltios DC todo el tiempo, tanto en mínimas como en altas revoluciones. ¿Y por qué eso es así?
porque el sistema de inyección y el regulador que tiene específicamente nos permite conservar ese rango de corriente tanto en mínimas como en altas revoluciones. En altas revoluciones llega a un punto que ya no produce más, nos lo está diciendo el manual. En motos como la KT, que tiene menos polos, por ejemplo, vemos que en mínimas revoluciones hay muy poquito voltaje y apenas usted acelera, lógicamente que está interviniendo el regulador, ¿no? Pero, ¿por qué lo hace? Porque nos está explicando esto claramente. Hay que tener en cuenta que si trabajamos con una excesiva saturación sobre las bobinas generadoras, generaremos una excesiva temperatura de trabajo con la posibilidad de fundir el aislante del cable de la bobina. Es decir, nos está diciendo acá que si ustedes todo el tiempo andan a 10.000, 12.000 revoluciones, esa saturación en altas revoluciones nos puede calentar cableado, etcétera, etcétera. Por eso es que también nos está explicando este manual que no es conveniente tener la moto todo el tiempo a altas revoluciones. Sería aconsejable tenerla media velocidad, no saturarla, para que no haya ese recalentamiento. Vimos por eso en KTM que los usuarios de KTM son aficionados a andar muy rápido, y estamos viendo el defecto de por qué una moto con muchos polos, como es el caso de KTM, en altas revoluciones nos crea una saturación de la corriente que está produciendo. ¿Listo? Espero que me disculpen porque estamos leyendo, pero es para que ustedes entiendan. En competición, velocidad buscamos potencia en altos regímenes, que nos permite la saturación de las bobinas a altos regímenes de giro, por lo que usaremos volantes de pocos polos. Entonces, en motos de esas que generan tantas revoluciones y que tienen mucha fuerza, en altas revoluciones, como esas motos mantienen en todo el tiempo alto, esas bobinas necesitan estar todo el tiempo mandando corriente, muchísima corriente, no se saturan tanto como las otras. El número de imanes influye en el peso del rotor, lo que influye a su vez en el carácter del motor al generarse más o menos inercia en el cigüeñal. Ustedes siempre han observado que cuando ustedes giran el motor, él por sí solo se mueve. Entonces nosotros no podemos colocarle. Es una adaptación que no se debe hacer. Un rotor de una moto a otra moto sería un error garrafal porque descompensan también el balanceo del cigüeñal. Entonces, ya casi para terminar, tipos de alternadores de imán según rotor interior y exterior. Rotor interior: el rotor gira en el interior del estator, genera poca carga eléctrica e inercia ya que tiene una velocidad tangencial baja. Así lo veíamos de pronto en motos antiguas, ya eso casi no lo vemos o no lo vemos. El rotor exterior: el rotor gira en el exterior del estator, genera más carga eléctrica e inercia ya que tiene una velocidad tangencial alta. Es lo que vemos actualmente en todas las motos. Yo sé que este tema de estar escuchando, porque uno cuando va a clases uno se satura de lo que dice el que está de frente hablando, pero es un tema muy interesante. Entre ustedes más investiguen, más se van a dar cuenta que este tema es muy, pero muy de ingeniería. No es un tema básico, no es un tema, no es que lo sabe el mecánico, el que lleva 20 años. No, porque si ese mecánico no estudió, no entiende los conceptos. Entonces es lo que yo siempre he querido explicar. Nosotros como mecánicos podemos no saber tanto como el ingeniero en la parte teórica, pero tener el conocimiento básico de cómo funciona para poder explicarle a un cliente que lo requiera y para nosotros mismos. En este tema de KTM, porque voy a interrumpir hasta aquí esta parte del video, posteriormente vamos a ver la bomba de combustible
el inyector, la IACB, ventiladores y batería. Para complementar este tema, que pues es un poco más demorado, y como a mí me gusta estar explicando, pues se me van los minutos y en fin. Entonces continuamos en la siguiente parte.